La principal línea de investigación del ataque, como ya le decía, es un ajuste de cuentas, la cual cobró fuerza al darse a conocer la identidad de los canadienses. Se trata de Thomas Cherukara, de 34 años, quien tenía un largo historial criminal relacionado con el tráfico de drogas, armas y uso falso de identidad en Canadá. El otro es Robert James, también de 34 y con antecedentes penales. La mujer que está hospitalizada, Seara Jessica Yari, de 29 años de edad. Y con mucho gusto saludamos a Cristal Mendívil con toda la información. Cristal, ¿cómo estás? Paco, qué gusto saludarte. Muy buenos días, iniciando semana y vámonos a Baja California, a Tijuana en particular. Y es que ahí el viernes fue sepultado en el Panteón Santa Gema el fotoperiodista Margarito Martínez. Hay que recordar que él fue asesinado el 17 de enero saliendo de su casa. En medio de música norteña, familiares y amigos recordaron el legado que dejó en las nuevas generaciones que buscan ser periodistas en temas de seguridad. Tanta era la pasión por su trabajo que en su casa el lenguaje en claves policíacas era cotidiano. Con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve, que el sueño profundo. Él todo el tiempo me quiso enseñar a mover la cámara, tomar los ángulos y todo eso. Y él quería que siguiera su ejemplo. Sí, mi querida Cristal, la verdad algo indignante también lo que sucedió el fin de semana. El lunes ejecutaron a Margarito Martínez, fotoperiodista, y ayer en Tijuana también Lourdes Maldonado conducía un programa precisamente independiente en redes sociales tras laborar 20 años en televisión. Su cuerpo fue localizado con heridas de bala al interior de su automóvil en la colonia Santa Fe en estos primeros 24 días del 2022. Son 3 los periodistas asesinados en México y la impunidad aumenta. Lourdes Maldonado, imagínense, acudió en marzo del 2019 a la conferencia matutina en Palacio Nacional para pedirle apoyo al presidente López Obrador, ya que temía por su vida. Pero ahora le voy a contar además que había ganado. ¿En contra de quién? Que quizá puede ser uno de los móviles para que le quiten la vida. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya usted me entiende, amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Pues bueno, el día de hoy está muerta esta mujer y en historias que no permiten que perdamos el asombro. Ya se conoce la identidad del bebé que fue localizado muerto en el basurero del penal de San Miguel, en Puebla. Se trata de Tadeo, un pequeñito de 3 meses de nacido que falleció por problemas intestinales el 5 de enero en la Ciudad de México. Él había sido enterrado un día después, esto en el Panteón de Iztapalapa, pero alguien exhumó su cuerpo. Tras enterarse por las noticias del extraño caso en el penal, fue su madre quien acudió al cementerio a revisar la tumba y al ver que había sido desenterrado se lo informó al administrador del lugar y se levantó la denuncia en la Fiscalía Capitalina. Dicen que fueron de alguna forma amenazadas la familia y mientras tanto en Puebla la Fiscalía del Estado informó que fue identificada la persona que depositó el cuerpo de Tadeo en el basurero del penal. Sin embargo, aún no está claro cómo ingresó y cuál era el motivo de este ingreso, pero efectivamente incluso de alguna forma lo que hicieron fue amenazar a la familia de que no dijera nada que habían desenterrado al bebé. El mismo sábado, el cuerpo de Tadeo fue trasladado de Puebla a la Ciudad de México para ser sepultado nuevamente. La Fiscalía General de Justicia brindó apoyo jurídico, psicológico y social a los padres, además de gestionar la gratuidad de los servicios funerarios. Mientras tanto, policías ministeriales llevan a cabo una investigación en el Panteón de Iztapalapa para conocer a detalle qué fue lo que pasó. Ya llévate el frío, Sammy Rocks. Buenos días.
Un mes más de mucho frío, mi querido Paco, muy buenos días. Vamos a tener en prácticamente todo territorio nacional. Y es que, bueno, tuvimos la cuarta tormenta invernal que llegó el fin de semana, despuesito de la número 3. Esta estuvo prácticamente viernes, sábado y domingo instalada sobre la región noroeste y norte del país. Hoy va a desplazarse un poco más hacia Texas, dejando en paz territorio nacional. Por tanto, en el norte las condiciones de heladas y nevadas pues van a disminuir un poco, pero vamos a seguir con las temperaturas de los 0 a los 5 grados centígrados mañanas y noches frontera norte del país, meseta central. El frente frío número 24 estará desplazándose sobre el centro y sur del Golfo de México, pero con características de estacionario. Por tanto, ahí esperamos evento norte y lluvias. Más adelante, más específico, los estados y las ciudades que van a presentar más actividad de tormentas eléctricas para el día de hoy, Paco. Gracias, Ami. Mire, el pasado viernes, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el presidente López Obrador se había sometido a una revisión de rutina en el Hospital Central Militar. Horas más tarde, y ante la ola de especulaciones, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, detalló que al presidente le hicieron un cateterismo cardíaco programado y se encontraba en perfecto estado de salud. Explicó que cada 6 meses se realiza un estudio preventivo debido a sus antecedentes de infarto e hipertensión. Añadió que el cateterismo arrojó que su corazón y arterias funcionan de forma adecuada. El sábado, el propio López Obrador difundió un video en sus redes en donde explicó que la revisión en el hospital militar estaba programada desde hace días, pero debido a que dio positivo a COVID por segunda ocasión, la tuvo que posponer. Recordó que hace 8 años sufrió un infarto y desde entonces se realiza chequeos de forma periódica. Incluso dijo tener un testamento político, pero que no será necesario usar. Es una sonda, pues ahora todo moderno, recorre las arterias del corazón y finalmente decidieron no poner ningún stent. Es decir, encontraron que estaban bien las arterias, sin obstrucción, y tardaron media hora en todo el proceso. Y mire, cambiando de tema, el hombre que le gusta el patito del Hunan, gracias a un amparo, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, consiguió que un juez ordenara su liberación del reclusorio norte para continuar su proceso en libertad con un brazalete como medida cautelar. Y la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República apelaron esta resolución para impedir que obtengan su libertad en el caso de agronitrogenados. Precisamente, la UIF destacó que interpuso un amparo en contra de la decisión del juez para evitar una obstrucción en la continuidad de los procesos. Y bueno, nos vamos hasta las calles de la colonia Morelos. Ayer hubo una fuerte movilización policíaca por un ataque a balazos a un hombre en calles de la colonia Morelos. Como ya le decía, esto es alcaldía de Venustiano Carranza. De acuerdo con las primeras investigaciones, 2 infelices a bordo de una motocicleta del terror le dispararon en 3 ocasiones frente a una estética. La víctima fue trasladada al Hospital General de Balbuena, en donde su estado de salud es bastante delicado. Y también en calles de la colonia Valle de Luces, en Iztapalapa, la madrugada de hoy, un policía recibió un disparo por la espalda por un sujeto que intentó darse la fuga, pero que fue detenido al final, la rata infeliz. El agente fue auxiliado por sus compañeros y trasladado vía aérea al Hospital San Angelín, en donde su estado de salud es también reservado. Y con toda la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana. Oye, te cuento que el Ministerio del Ambiente en Perú declaró una emergencia ambiental por 30 días en el área costera afectada por un derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero. Presuntamente fue causado por un fuerte oleaje atribuido a la erupción del volcán submarino en Tonga. Y por supuesto, la pregunta del día, la información de las redes sociales. Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, Paco Sea, y buenos días también a todos ustedes que nos acompañan a través de Imagen Televisión en este momento, 5 de la mañana con 59 minutos. Gracias por estar aquí. Y bueno, a través de redes sociales lo invito a participar en nuestra pregunta del día. Dígame, ¿el conflicto entre Estados Unidos y Rusia por una posible invasión rusa a Ucrania podría generar la Tercera Guerra Mundial? Platique con nosotros, sí o no, a través de @ImagenC
sea son nuestras redes sociales. Comparta su opinión utilizando el hashtag #AbreLosOjos y quédese aquí bien informado. Regreso contigo, Paco. Y mire, más de 200 jóvenes fueron desalojados de una fiesta clandestina que se desarrollaba en una vivienda en Metepec, en el Estado de México. Regresando al corte, le tenemos toda la información. Además, la cuarta ola de coronavirus en México, impulsada por Omicron, sigue en aumento. Ahora obligado a las autoridades a ajustar el semáforo epidemiológico. La Ciudad de México, por ejemplo, se regresa a semáforo amarillo, lo mismo que el Estado de México. Así que hay que tener cuidado. Ya volvemos. Y mire, una ambulancia iba por un paciente que tenía COVID. Esto en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, y terminó volcada y con 4 paramédicos y 2 mujeres heridas. De acuerdo con los primeros reportes, la ambulancia iba a exceso de velocidad y aunque llevaba la sirena abierta, la conductora de una camioneta no les dio el paso y fue cuando ocurrió el choque y la volcadura. 2 de los camilleros están en estado delicado. Peritos de la Dirección de Tránsito de Victoria ya evalúan la situación para poder definir a un responsable. Que tenemos esa mala costumbre en este país de no darle el paso a las ambulancias. No entendemos que verdaderamente van en algún tipo de operativo para rescatar, para salvar la vida de alguien. Y mire, el Instituto Nacional de Migración rescató a 65 personas que estaban hacinadas al interior de un tráiler que circulaba por la carretera 57 Matehuala-Monterrey. En Coahuila se identificaron 41 indocumentados de Nicaragua, 15 de Honduras, 4 de El Salvador, 2 de Guatemala y 3 presuntos mexicanos. Los centroamericanos fueron llevados a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Saltillo para iniciar el proceso correspondiente. Los mexicanos fueron trasladados a la FGR para determinar su situación jurídica, si tenían algo que ver con este asunto, si ellos eran parte de los polleros, si estaban cobrando algo o si estaban relacionados con mantenerlos privados de su libertad. El Instituto Nacional de Migración también realizó la repatriación médica de 3 guatemaltecos involucrados en el accidente carretero del pasado 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. 2 personas fueron trasladadas en ambulancias separadas desde el Hospital Básico Comunitario de Cintalapa hasta la frontera con la ciudad de Tecunumán, en Guatemala. Por sus condiciones médicas, el tercer lesionado fue repatriado vía aérea. El migrante llegó al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en Chiapa de Corzo, en donde abordó un helicóptero que lo trasladó hasta Guatemala. Y nos vamos hasta Guerrero, en donde la Policía Ministerial detuvo a 5 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Acapulco, debido a que viajaban en una camioneta con reporte de robo. Y horas más tarde, otros normalistas protestaron en la Fiscalía de Guerrero para exigir la liberación de sus compañeros. Finalmente, con una reunión con las autoridades, los estudiantes que protestaron lograron que los 5 detenidos fueran puestos en libertad. Hágame el favor, van en una camioneta robada, protestan y los liberan. Muy bien, así es el Estado de Derecho, así seguramente van a acabar con la violencia en Guerrero rapidito. Y miren lo que pasa en el Estado de México. A unas horas de que cambiara a semáforo amarillo por el aumento de contagios de COVID-19, la Policía Municipal de Metepec clausuró una fiesta con 200 personas que no respetó ninguna medida sanitaria para evitar la propagación del virus. De acuerdo con las autoridades, el sábado por la noche se reportó de manera anónima al número 911 esta fiesta clandestina con demasiadas personas al interior de una casa, en donde aparte estaban vendiendo bebidas alcohólicas sin tener el permiso correspondiente. Y policías de Nesa, en el Estado de México, apoyaron a una mujer que entró en labor de parto. Afortunadamente, todo salió bien. Pues fue a las 3 de la mañana, nació mi bebé. Y nació así un mototaxi. Ya me iba al hospital, pero ya no alcancé a llegar. Y di luz allí en la carretera. Florentina empezó a sentir contracciones durante la madrugada en Netzahualcóyotl, por lo que a bordo de un mototaxi trató de llegar al hospital, pero su bebé ya no pudo esperar. Ir circulando por las calles de mi cuadrante, a la altura de calle Santa Mónica y Tlaxpana, nos pide el apoyo un masculino, cual nos indicaba que venía con su esposa, ya que estaba a punto de dar a luz. Se dirigían hacia el DIF municipal de ayuda para la mujer, por lo que al momento de que los íbamos a guiar, inmediatamente me dice que no, que ya estaba entrando en labor de parto. Ante ello, oficiales de seguridad pública en Netzahualcóyotl tuvieron que cambiar las armas para atender al bebé. Inmediatamente el papá me dice que ya se le veía la cabecita a la bebé y le pido que me dejara asistirlo para ayudarle. Inmediatamente lo asistimos para que la bebé tuviera la menos complicación posible. Hoy el oficial Miguel se siente muy contento, pues es la primera vez que ayuda durante una labor de parto, mientras que Florentina agradece su intervención. Yo me siento bien, me siento feliz,
orgulloso de poder haber hecho lo que pude y me siento orgulloso de saber que mi familia me está viendo y que se sientan orgullosos de mí. Muchas gracias a ellos, fue ellos que me ayudaron mucho y pues que muchas gracias por ellos. Estoy bien y mi bebé todo bien. Hoy Florentina espera que en las próximas horas le entreguen a su bebé, que se quedó unas horas más en la incubadora, y se espera volver a ver a los oficiales que le ayudaron para agradecerles en persona. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Y ahora nos vamos a Perú. Fue declarada emergencia ambiental por un gran derrame de petróleo en costas de Lima. Vean nada más. Balance sombrío por el derrame de petróleo en Perú. Aves muertas flotan en el mar y en el muelle. Los pescadores no pueden trabajar. Unos 6.000 barriles de crudo se vertieron al mar la semana pasada, mientras un buque descargaba en la refinería La Pampilla, al norte de Lima. El gobierno peruano declaró emergencia ambiental, en tanto que la petrolera española Repsol atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. En pleno apogeo nos cortó el brazo. No podemos trabajar. Estamos viendo lo que hemos tenido, más adelante que hemos trabajado, tenemos sacando ya los últimos recursos. Esos son los últimos, ya estamos ya haciendo lo que se puede. Los pescadores creen que su actividad se verá afectada por mucho tiempo. Las crías ya están muertas. Las crías en mayor parte comen a la orilla del mar. En la orilla del mar está lleno de petróleo. La mancha de petróleo se ha expandido a más de 40 kilómetros de la refinería, afectando a 21 playas, donde los bañistas fueron sustituidos por las brigadas de limpieza. Perú exigió a Repsol resarcir los daños por el derrame que afectó más de 118 hectáreas de superficie en el mar y 174 hectáreas de playa, equivalentes a unos 270 campos de fútbol. Imagen. Y en otra información le cuento que decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Bruselas contra las restricciones impuestas para luchar por el coronavirus en una protesta que terminó con violentos enfrentamientos con la policía. Los choques estallaron cerca de la sede de la Unión Europea y los uniformados usaron cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes. Pero mire, a pesar de esto, buenas noticias. El director de la OMS para Europa aseguró que con la variante Omicron el continente podría entrever el final de la pandemia, incluso también en México. A lo mejor esto pasa en abril. La variante Omicron podría significar el fin de la pandemia. Así lo declaró el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge. Es plausible que la región se acerque al final de la pandemia, no el final del COVID-19, pero sí el fin de la pandemia. Kluge considera que posterior a la ola de Omicron, habrá semanas y meses de una inmunidad global, ya sea gracias a la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección. En Sudáfrica, donde se detectó por primera vez la variante Omicron, los nuevos casos han ido bajando en las últimas 4 semanas. Sin embargo, hizo un llamado a la prudencia. Se habla mucho sobre endemia, pero endemia significa estar en un periodo de certeza, en el que se puede predecir lo que va a pasar. Este virus nos ha sorprendido más de una vez, así que hay que ser muy cuidadosos. En la región europea de la OMS, que incluye 53 países, la organización calcula que el 60% de los habitantes podría haberse infectado con Omicron de aquí al 1 de marzo. Imagen. Mientras eso pasa, mejor cuídese mucho. Oiga, y le cuento que la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, decidió cancelar su boda tras anunciar nuevas restricciones contra el COVID debido a un brote de la variante Omicron. Se limita la asistencia a los eventos a un máximo de 100 personas vacunadas y se introducirá nuevamente el uso de mascarillas en tiendas y en el transporte público. ¿Qué le parece?
Pero bueno, regresamos a México, vamos a ver cómo avanza el coronavirus. El viernes terminamos este programa con 4.545.683 casos confirmados de COVID-19 en México. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 4.667.829 casos acumulados, 122.146 casos entre viernes, sábado y domingo. La peor cifra en lo que va de la pandemia. Seguimos rompiendo estos récords. En este fin de semana se sumaron 793 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 303.183. Recuerde que seguimos en la fase 3 de contingencia sanitaria. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el color rojo vuelve al semáforo epidemiológico en Aguascalientes. 9 entidades están en color naranja, 10 estados en amarillo, entre ellos la Ciudad de México, y los otros 12 se mantienen en verde. Este semáforo estará vigente hasta el 6 de febrero y en muchas zonas no va a afectar en nada las actividades, así que el cuidado depende de usted. Y mire la recomendación o el comentario que hizo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dijo que las personas que se contagian con Omicron tienen inmunidad contra las otras variantes, contra Delta y demás. Sin embargo, aseguró que el mejor camino para obtener estos anticuerpos contra el coronavirus es a través de la vacuna. Dijo que las vacunas anti-COVID protegen de una enfermedad grave hasta un 93% y dan inmunidad contra todas las variantes existentes. Y la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM advirtió que mientras más casos se registren, hay un mayor riesgo de que aparezcan nuevas variantes, nuevas cepas o una más fuerte también de COVID-19. Por ello, el vocero de la comisión hizo un llamado a frenar la transmisión del virus a través de la vacunación y las restricciones, por supuesto, como limitar las reuniones en lugares cerrados y sin protección. Y después de semanas, incluso meses, algunos pacientes que fueron ingresados por COVID-19 han comenzado ya a regresar a sus casas tras concluir sus terapias de rehabilitación. ¿Cómo se siente, señor Serafín, que ya se va? No, pues, en primer lugar, muy agradecido. Muy agradecido con todas las enfermeras por sus atenciones que me han dado. En verdad que hay un personal de alta calidad que se preocupa por el ser humano. ¿Ya extraña su casa, señor Serafín? ¿Cómo no? Sí, extraño mi casa ya. Después de permanecer hospitalizado mes y medio y vencer al COVID, el señor Serafín, de 71 años, regresará a casa. Cuando llegó al Hospital General Ajusco Medio, su saturación era menor a 70, por lo que fue necesario colocarle unas puntas nasales de alto flujo para que pudiera respirar mientras la infección por SARS-CoV-2 cedía. Un par de días después de que ingresó, inició con su rehabilitación pulmonar y cuando la emergencia pasó, comenzó a ejercitarse para evitar daños musculoesqueléticos. La importancia de una movilización temprana es que evitamos que el paciente se deteriore más. Obviamente, si yo me dejo de mover, el cuerpo empieza a perder funciones, empieza a atrofiar, empieza a tener úlceras por presión, empiezo a tener deformidades un poquito óseas, por lo mismo que pues, no me estoy moviendo. Gerardo, de 54 años, fue hospitalizado en agosto de 2021. Llegó muy grave. El COVID-19 afectó severamente sus pulmones. Ya no podía respirar por sí solo, por lo que fue necesario intubarlo. Él permanecerá hospitalizado algunas semanas más. Aunque está en proceso de rehabilitación, el COVID dañó sus órganos. Ha sido intubado regularmente 5 veces. Ya lleva, desde que estuvo aquí, pues sí, se ha tenido un par de eventos donde pues el sistema ha estado con ligeras fallas, entonces tiene que volver a intubar, extuban, se mantiene, después vuelve y otra vez. En este caso, esta es la 5ª extubación, fue el 27 la extubación, entonces del 27 de diciembre a la fecha, nosotros no lo hemos dejado de ver y hemos estado trabajando con él actividades básicas y de ventilación. El Hospital General Ajusco Medio es una de las unidades médicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en donde se brinda atención post-COVID. Y es que, de acuerdo con los especialistas, 8 de cada 10 pacientes que se recuperan de SARS-CoV-2 presentan secuelas como fibrosis pulmonar, hipertensión, fatiga, dolor de cabeza, ansiedad y pérdida de la memoria, entre otras. Una rehabilitación pulmonar es vital para el reingreso y la recuperación de un paciente a su vida normal. Como ustedes lo vieron,
las fisioterapias pulmonares, la rehabilitación física, un adecuado ejercicios respiratorios en casa y hacia un futuro es una buena recuperación de un paciente en su domicilio. Una vez que egresan, pacientes como Serafín y Gerardo siguen bajo vigilancia médica. Se les da un programa personalizado para que en casa realicen sus ejercicios y puedan llevar una vida normal, además de que cada mes deben acudir a sus citas para evaluar su evolución. La Secretaría de Salud Capitalina ha desarrollado una estrategia para brindar atención integral a quien presente algún síntoma post-COVID. En los hospitales de la SEDESA, las personas son atendidas por fisioterapeutas, nutriólogos y psicólogos, entre otros profesionales de la salud. Actualmente, y ante el incremento de casos por Omicron, las autoridades exhortaron a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias, sobre todo el uso de cubrebocas. Señalaron que es necesario que ante cualquier síntoma, incluso aunque este pudiera parecer una gripe común, se debe realizar una prueba de detección de SARS-CoV-2 y, de ser positiva, el paciente tiene que aislarse de inmediato para cortar la cadena de contagio. Para Imagen, Wendy Roa. Y atención a la siguiente información para adultos de más de 40 años, porque ya viene la aplicación de la dosis de refuerzo. El próximo lunes 31 de enero va a empezar la aplicación de estas terceras dosis para los adultos, como le digo, de 40 años y más. Esto de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La jornada estaría concluyendo el sábado 5 de febrero y se les va a aplicar la vacuna AstraZeneca, independientemente de la marca que hayan recibido anteriormente. Recuerde este dato. Es necesario que usted lleve su identificación oficial, el formulario de vacunación, un comprobante de domicilio y de esquema de vacunación completo de al menos hace 5 meses, es decir, antes del 2 de septiembre que haya recibido usted la segunda vacuna. Y los detalles de la jornada van a poder consultarlos en la página vacunación.cdmx.gov.mx. El gobierno capitalino también hizo un llamado a las personas rezagadas para que acudan a cualquier sede a fin de completar sus dosis. ¿Y cómo va la vacunación en nuestro país, Quique? ¿Cómo va la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que este fin de semana se aplicaron 606.953 dosis en el país. Así el total de personas vacunadas hasta el momento es de 83.323.226, ya sea con una o dos dosis, lo que corresponde al 89% de la población, pero mayor de 18 años. Y bueno, aunque parezca broma, pero en otra información, un comerciante de Hidalgo puso a volar su imaginación y su propaganda logró darse a conocer. Bueno, su negocio fue todo un éxito, porque ahorita usted pide un limón y le traen un tequila de regalo. Si usted me compra 2 limones, yo le regalo las carnitas. Así promueve Don Nacho en redes sociales su negocio en Actopan, Hidalgo, ante la crisis que ha desatado el aumento acelerado del precio del limón. Así como se puede decir chusco, se trata de que si me compran 2 limones, les damos un cuarto de carnitas, se puede decir que gratis, entre comillas, ¿no? Pero es se le va a dar las carnitas. Nada más por el detalle del limón que está demasiado elevado el precio, pues mi hijo se le ocurrió hacer este tipo, hacer este tipo de volverlo viral más que nada, ¿no? Por el incremento del limón. El ofertón de regalar un cuarto de carnitas en la compra de 2 limones partidos fue publicada hace unos días en redes sociales y ya impactó entre los compradores. La persona que llegue y que me diga, ¿sabes qué? Mira, leí esto, adelante, con mucho gusto se le va a atender. Con mucho gusto se le va a atender y vamos a llevar a cabo la promoción. Aquí aprovechando la promoción aquí de Don Nacho, unos limoncitos y ya nos regalan las carnitas. Está buena la promoción, ahorita el limón está bien caro, entonces está chistosa la promoción. Con más de 40 años en el negocio de las carnitas, Don Nacho incursionó por primera vez en la promoción en redes sociales y asegura que todo es por ayudar a la economía de los vecinos de Actopan, Hidalgo, aunque la oferta es por tiempo limitado. Probablemente hasta que baje el limón. Con información de corresponsales, Imagen.
Y ya de regreso a su país, ya el discurso es otro. Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos, dijo que en su visita a México expresó las preocupaciones reales de su gobierno sobre el posible impacto negativo de la reforma eléctrica que impulsa el gobierno mexicano en la inversión privada estadounidense. Mencionó que la propuesta podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos en materia de generación de energías limpias y el combate al cambio climático. No es lo mismo andar aquí en el lingui y en el sí, señor presidente, allá llegar a los Estados Unidos y decir que las cosas no le gustaron tanto. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar 19 pesos con 79 centavos a la compra y 20 pesos con 99 centavos a la venta. El euro 21 pesos con 30 centavos a la compra y 23 pesos con 99 centavos a la venta. ¿Cómo están? Muy buenos días, les mando muchos besos y abrazos. Ya es lunes y tenemos información muy importante sobre lo que va a suceder hoy en el país. Resulta que está el Frente Frío 24 y una corriente en chorro junto con una tormenta invernal que es la número 4. La tormenta invernal arribó prácticamente durante el fin de semana y generó cambios. Otra vez, condiciones de heladas, la caída de nieve en zonas de montaña de Chihuahua, de Sonora, de Durango, Zacatecas y todo este ambiente gélido en la mañana en el norte y en el centro del país continuará debido a que el Frente 24 no se quiere ir. Este sistema frontal está con características de estacionario en el Golfo de México y va a seguir dejando estas mañanas bastante frías hasta que finalmente comience a desplazarse en dirección este-sureste, donde al momento en la zona sureste se mantienen cielos mayormente despejados. Vamos a ver ahora las temperaturas en la frontera norte del país. En Chihuahua capital llegaremos a 17 grados con sol, Monterrey, Nuevo León 16, mínimas de 11, Hermosillo, Sonora 26 con mucho sol, Mexicali completamente despejado en los 25 y Tijuana 21. También continuaremos con excelente clima por la tarde y con las mañanas bastante frías. Zacatecas 4 grados esta mañana, llegará aquí a 15 y además vientos van a estar soplando hacia los 60 kilómetros por hora. En Durango 17 con mínimas de 0, hay pronóstico de lluvia. Tormentas eléctricas que llegan a Mazatlán, Sinaloa con 24 grados y San Luis Potosí alcanzará 23 con mínimas de 8, mientras que La Paz llegará únicamente a 22 grados centígrados. ¿Qué pasa entonces en Puebla? ¡Qué chula es Puebla! Máximas de 20, mínimas de 7, los cielos estarán parcialmente nublados. Acapulco, Guerrero 30 grados con mucho sol, Morelia 21 y Vallarta 24 con temporal de algunos chubascos para el día de hoy. Bien, entonces Tampico, Tamaulipas, gran ciudad, yo creo de la mejor del mundo, fíjense nada más, 24 grados mínimas de 18, hoy muy nublado. Después del frío que les tocó a mi gente tan pequeña en toda la zona sur de Tamaulipas, bueno, ya empezamos a recuperar a partir de hoy. Ciudad de México, capitalinos bellos, trabajadores, 7 grados centígrados, máximas de 21, los cielos estarán parcialmente nublados, al igual que en Querétaro con una máxima de 24 y Guadalajara con una máxima de 23. En el Golfo de México, Villahermosa, Tabasco alcanzará 29 grados, al igual que en Campeche y en Mérida, y se mantendrán cielos parcialmente nublados. Veracruz solamente 26 grados centígrados, mínimas de 21. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el Pacífico mexicano, nos dice que hoy calor. 33 grados centígrados, la máxima mínima de 17, Oaxaca 28, con una mínima bastante friecita entre los 6 y 8 grados centígrados, y Cancún, Quintana Roo, llegará a los 26 grados con cielos parcialmente nublados. Queridísimo Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio, más información. Gracias, Sammy. Bueno, el INE comenzó ya a visitar los 850 personas en sus casas para corroborar que hayan firmado en favor de la revocación de mandato. Quieren verificar que su participación haya sido legal y voluntaria. Regresando del corte, le vamos a tener, por supuesto, todos los detalles, solo aquí en Imagen Noticias. Y bueno, el INE va a empezar a verificar por lo menos 850 hogares de ciudadanos que firmaron en favor del ejercicio de revocación de mandato. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a verificar que su participación y apoyo haya sido legal y voluntario, como ordena la ley, como requisito para expedir la convocatoria de revocación de mandato del presidente López Obrador. Con este resultado de la muestra y el 100% de firmas ya validadas, el registro de electores podrá enviar el informe final al Consejo General, para que antes del 4 de febrero se vaya a emitir la convocatoria para esta consulta.
El Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acordaron reforzar la seguridad de las entidades con elecciones locales con el fin de garantizar que sean libres, que sean por supuesto soberanas y que haya gobernabilidad y democracia en México. Así lo dice el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Este blindaje de las elecciones es fundamental para garantizar el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto libre e informado y para propiciar que las campañas electorales de las elecciones locales que iniciarán el próximo 3 de abril se desarrollen en un contexto de paz y civilidad democráticas. Familiares y amigos de José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, recordará usted que fue detenido pues está acusado, digamos, desde hace un mes fue detenido, acusado por la Fiscalía de un asesinato. Bueno, pues están exigiendo su libertad. Presunta autoría intelectual del asesinato del candidato del político René Tobar es de lo que se le acusa y hasta el momento la Fiscalía de Veracruz no ha encontrado indicios de la participación efectivamente de José Manuel del Río en este homicidio del candidato. Verdaderamente son puras sospechas y no hay un solo dato de prueba que revele un solo indicio que vincule el lamentable fallecimiento de Remigio Tobar con la posible participación intelectual de mi señor padre. La verdad es que no lo hay y nosotros estamos convencidos de su inocencia. Y precisamente no solo ahí en el Zócalo de la Ciudad de México protestaron sus amigos y familiares. En varios estados de la República Mexicana también hubo protestas. Ahí vamos a ver algunas de las imágenes. Están pidiendo que quede en libertad el secretario técnico de la Jucopo del Senado, José Manuel del Río Virgen. Los inconformes con su detención se congregaron en Chetumal, Quintana Roo, en Jalapa, en Papantla también, en Veracruz, en Tuxtepec, Oaxaca, en Acapulco, Guerrero, en Tepoztlán, Morelos y en Tijuana. Este domingo fue asesinada en Tijuana la periodista Lourdes Maldonado López. Era conductora de un programa independiente en redes sociales. Tras laborar por más de 20 años en televisión, su cuerpo fue localizado con heridas de bala al interior de su automóvil. Hay presidente para consumar la transformación de México. Así lo resaltó el presidente López Obrador, luego de que le practicaron un proceso de cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar. Reveló que de todas formas tiene ya un testamento político para garantizar la gobernabilidad del país. Los restos de Tadeo, el bebé fallecido encontrado en el penal de San Miguel, en Puebla, fueron trasladados de regreso a la Ciudad de México, donde se le volverá a dar sepultura. Así lo anunció la Fiscalía General de Justicia capitalina. Y aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha anunciado que este año no va a haber aumento de tarifa en el suministro de agua potable, como así sucedió en los 3 años anteriores. Dice que el límite máximo de consumo serán 60,000 litros y el objetivo es disminuir el desperdicio de agua, que somos muy irresponsables, de verdad muy irresponsables. Además del 30% de agua que se desperdicia nada más en el transporte del agua a los diferentes hogares por fugas en el sistema, por fugas en los tubos, eso es una irresponsabilidad. Sheinbaum dice que los ingresos que se obtengan serán destinados a obra de infraestructura que permiten educarnos para que no estemos desperdiciando el agua y acercar el abasto del agua a los consumidores de la ciudad. Es algo muy importante que se aclare. No han subido las tarifas del agua. No han subido. Eso sí es muy importante que lo conozca toda la ciudadanía. Lo que se está aplicando es algo que hubo desde el 2020. Que es un incremento en ciertos lugares para evitar el desperdicio del agua. Pero fue desde hace 3 años, entonces no hay ningún incremento en las tarifas del agua. Eso es muy, muy importante que todos lo sepan. Y mire, durante el 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, realizó 1,791 trasplantes de órganos y tejidos. Esto representa el 42% de todos los procedimientos que se realizan en el sector salud de nuestro país. Además, el IMSS recuperó una productividad del 212% con respecto al 2020, cuando dentro del instituto se llevaron a cabo 850 procedimientos.
6 de la mañana con 39 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que en redes sociales todos los días lo invitamos a participar en una pregunta. Y el día de hoy, dígame, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia por una posible invasión rusa a Ucrania podría generar la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué han dicho los mexicanos hasta el momento? ¿Cómo va el resultado? Aquí está, mire, 47% cree que sí podría generarse esta Tercera Guerra Mundial, 53% restante nos dice que no. Pues bueno, siga participando en nuestras redes sociales, @imagen_sea. Aquí está, mira, así se escribe, así nos encuentra, síganos y participe en nuestra pregunta. Y bueno, en los demás temas que le estamos presentando a través de estas herramientas digitales. Y bueno, le cuento, en redes sociales, este video ya tiene, bueno, más bien esta información ya tiene tiempo, pero hasta hace poco se hizo viral en redes sociales la historia de este perrito llamado Rubio. Él vivía en las calles de Argentina, pero un día vio a una azafata y comenzó a esperarla siempre afuera del hotel donde se esperaba. Vea qué bonita historia de amor. Esta mujer de origen alemán se dio cuenta de que el peludito la esperaba todos los días, cada que llegaba a Buenos Aires, y un día pues dijo: este está destinado para ser mío, y lo adoptó, se lo llevó a Berlín. Muchos usuarios han aplaudido esta acción de la mujer y pues aquí vemos estas imágenes llenas de amor perruno entre la azafata y este pequeño can. Vamos contigo, Paco. Y mira, al regresar del corte, vamos a ver cómo un sujeto utilizaba un hotel como guarida tras cometer sus atracos. Pero una denuncia ciudadana alertó a la policía y rápidamente fueron tras la rata. Ya lo sabe, el que la hace, la paga. Un trabajo de Carlos Jiménez. No se vaya. En Chihuahua, 4 jóvenes murieron por intoxicación de monóxido de carbono luego de encender la caldera para calentar agua de la alberca en donde se divertían en una zona residencial. 3 hombres y una mujer de entre 25 y 27 fueron localizados sin vida al interior de la vivienda. 2 bomberos, los primeros en llegar tras una llamada de emergencia. Presumen que los jóvenes encendieron la caldera y permanecieron en la casa, pero no se aseguraron de ventilar el interior y obviamente se acabó el oxígeno, se acabaron sus vidas. Aquí en la Ciudad de México, habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, cuyas viviendas colindan con la ex refinería 18 de marzo, temen que ocurra un accidente ante la acumulación de tanques de gas viejos que han sido almacenados ahí por la empresa Gas del Bienestar. La gran oferta para miles de consumidores de Gas Bienestar no ha sido el precio, sino la posibilidad de cambiar sus cilindros viejos y estropeados por uno nuevo. Un tanque... Bueno, nuevo, porque los que estaban ya para hacer carbón. Pero la gran oferta del cambio de cilindros desvencijados se ha convertido en una pesadilla para los vecinos de la ex refinería de Pemex, ubicada en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Recogen los tanques que ya no están en buen estado, pero no nos están depositando aquí. Y es una bomba de tiempo, ¿no? Nos están perjudicando. A nivel salud nos están perjudicando. Llega el momento que ni el cubrebocas te ayuda. Llega el momento en que te despiertas de que el olor al gas te hace abrir los ojos. ¿Sí? Y es la garganta, es el pecho, es la nariz, lo que no se soporta. Este predio colinda con la colonia Huichapa en la alcaldía Miguel Hidalgo y el olor a gas es permanente. Y cómo no, son miles de cilindros concentrados en los límites de la zona habitacional sin previo aviso ni manejo adecuado. Casi a principios de diciembre los han estado trayendo. En las noches se oye cuando están descargando el gas. O sea, los tanques más bien, que supuestamente están vacíos, pero ni tan vacíos porque el olor llega. Los vecinos se sienten engañados por las autoridades. Hace 3 semanas plantearon su problema al gobierno de la Ciudad de México con estas imágenes. Ulises Labrador, director de Participación Ciudadana del gobierno de la ciudad, se comprometió a resolver el asunto. El 28 de diciembre les mandó estas fotos, asegurando que el predio se había despejado. Un antes y después que parecía alentador, salvo por 2 detalles. Estas imágenes fueron captadas hoy por el equipo de Imagen Noticias. Los tanques ya no están en el centro del predio, solo fueron recorridos a las orillas,
donde no llegan los ojos de los vecinos. Se sigue percibiendo el olor. Dijeron que ya no estaban los tanques. Y ahí están. Aquí le hemos estado platicando de cómo se vive la situación en Fresnillo, en Zacatecas, ante la violencia, la inseguridad que impera ahí. Pero bueno, los vecinos ahora, la gente que habita en este lugar, están confirmando el dato que dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que sitúa a esa localidad con la mayor percepción de inseguridad en el país. Estas son las calles de Fresnillo. Es la ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país, según la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. La ciudadanía vive con miedo y al caer las tardes, la población comienza a guarecerse hasta dejar las calles desiertas. Sí, lógico, pues ya guardarse uno más temprano en la casa, ya no andar noche. Es lo que puede hacer uno. En contraparte, otros aseguran que la percepción de inseguridad en esta ciudad es exagerada. Pues que comentan que está muy inseguro y bueno, la verdad yo digo que pues no es tan inseguro como dicen, o sea, como dicen que está. Pues sí hay mucha inseguridad, pero no como dicen, como lo hacen ver. Los afectados por la violencia perciben que el plan de apoyo a Zacatecas, anunciado por la Federación en noviembre del año pasado, resultó insuficiente en comparación con la fuerza y armamento que observan de los grupos delictivos. Yo he visto muy poquitos que andan por ahí, he visto 2, 3 camionetas, pero pues no creo que no es mucho para lo que es la delincuencia. Yo pienso que debían de estar más entrenados, más armados, tener más equipo. A 4 meses de haber tomado el cargo, los fresnillenses no observan interés de su paisano el gobernador David Monreal por atender la crisis de inseguridad. Pues que pusieran un poco más empeño en la seguridad, porque sí está dejando mucho que desear. Nuestro nuevo gobierno que acaba de empezar, pues ya la gente le está exigiendo mucho, pero no se ve ninguna respuesta. El secretario de Seguridad Pública de la Administración Estatal tampoco ha visitado Fresnillo, aseguran las autoridades municipales, quienes le han hecho la invitación en múltiples ocasiones para que conozca la realidad con que a diario vive la población de esta ciudad. Para Imagen, Omar Hernández. Creía que siempre se saldría con la suya. Utilizaba un hotel como guarida para cometer sus atracos. Esta rata fue denunciada por un ciudadano y acabó con su historial criminal. Es que ya lo sabe, el que la hace, la paga. Adiós, otra rata menos. Carlos Jiménez. Es el momento justo en que agentes de la policía capitalina llegan a toda velocidad a un viejo y sucio hotel de paso en Ciudad de México. Los uniformados iban en busca de un delincuente. Sucedió hace unos días en estas calles. Es la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y este hotel era el refugio de un delincuente que salía de aquí para ir a robar y aquí mismo regresaba tras cometer sus atracos. Así lo denunció un hombre que caminaba por estas calles y que lo vio asaltando a un señor de la tercera edad que manejaba un taxi. C2 Poniente, Ciudad de México, ¿cuál es su emergencia? Le acaban de robar un taxista. Ok, ¿qué características tiene? Es un chaparrito, trae una sudadera gris, un pantalón de mezclilla azul. Apenas reportaron el atraco, desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la policía capitalina comenzaron a rastrear a ese ladrón. Al mismo tiempo, lo reportaron a los elementos en campo para que fueran en su apoyo. Somos agentes del sector Tacuba, mismo que por vía radio C2 Poniente nos emiten la emergencia de una persona que fue despojada de sus pertenencias, por lo que llegara al lugar, le damos el apoyo a la víctima y buscamos al ladrón. Los uniformados llegaron en minutos al punto. Mientras lo hacían, el ladrón se alejaba de ahí sin imaginar que era observado ya por las cámaras de la ciudad. Ahí va caminando. Por un instante, apresura su paso. Calles adelante lo capta otra cámara. Observe que va tranquilamente como si nada le preocupara y como si nada hubiera hecho.
Los agentes en campo recibieron en sus radios el reporte exacto de su ubicación para que fueran por él. Con los datos que nos proporciona el C2, sabíamos que este sujeto se iba a meter en una de las habitaciones de un hotel que son unas cuantas calles de aquí, por lo cual nos coordinamos y nos apresuramos para lograr su detención. Y así lo captó la cámara acercándose ya al hotel donde solía refugiarse. Pensaba que iba a lograrlo. Es el momento justo en que los agentes de la policía llegan a la entrada del hotel. Bajan de sus unidades y corren para alcanzar al delincuente. Fue justo en la entrada de este hotel donde los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a este sujeto. Entonces descubrieron que era un expresidiario que tenía 2 meses viviendo y ocultándose aquí. Al final, ese día no lo logró. Si usted lo reconoce, denúncielo. Se trata de Ricardo R. Tiene 38 años y al momento de su captura le decomisaron el teléfono y el dinero robado. También tenía el cuchillo con el que amagó a su víctima. Así lo subieron a la patrulla y así llegó su víctima para identificarlo y señalarlo como el mismo que lo atracó. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al hombre que apoyó al taxista asaltado, esa tarde ese delincuente acabó arrestado. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Bueno, y el viernes, ya lo sabe, hubo mucha especulación, muchas situaciones en las redes sociales, hubo peleas también, porque el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dio a conocer a través de Twitter que el presidente López Obrador se había sometido a una revisión de rutina en el Hospital Central Militar. Horas más tarde, ante la ola de especulaciones, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, detalló que el presidente le hicieron un cateterismo cardíaco programado y se encontraba en perfecto estado. Explicó que cada 6 meses se realiza estos estudios debido a sus antecedentes de infarto e hipertensión. Dice que el cateterismo arrojó que su corazón y arterias están perfectamente bien, que lo que hace es entra precisamente el catéter, va subiendo, va revisando todo hasta llegar al corazón, ver que están bien, no le tuvieron que poner ningún stent, que es una especie de malla que abre la arteria que se puede estar cerrando debido al colesterol, etcétera. Pues bueno, que está bien. Y el sábado, el propio López Obrador difundió también un video en sus redes en donde explicó que la revisión allá en el Hospital Central Militar estaba programada desde hace días debido a que dio positivo por COVID por segunda ocasión, la tuvo que posponer. Recordó que hace años tuvo un infarto y desde entonces se realiza chequeos de forma periódica. Incluso dijo que tiene un testamento político, pero que no será necesario utilizarlo y no será necesario porque está la Constitución y las instituciones. Es una sonda, pues ahora todo moderno, recorre las arterias del corazón y finalmente decidieron no poner ningún stent. Es decir, encontraron que estaban bien las arterias, sin obstrucción y tardaron media hora en todo el proceso. Y vamos a cambiar de tema porque miren, gracias a este amparo que recibió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, consiguió que un juez ordenara su liberación del reclusorio norte para que continúe con su proceso en libertad. Sin embargo, Lozoya va a permanecer en prisión preventiva justificada por el otro proceso que ya hay en su contra, que es el de los sobornos de Odebrecht. Y la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República apelaron esta resolución para impedir que obtenga su libertad en este caso de agronitrogenados. La UIF destacó que interpuso un amparo en contra de la decisión del juez para evitar una obstrucción en la continuidad de estos procesos.
Y estas historias que no permiten que perdamos el asombro. Ya se conoce la identidad del bebé que fue localizado muerto en el basurero del penal de San Miguel. Es Tadeo, un pequeñito de 3 meses que, falleció por problemas intestinales el 5 de enero de este año aquí en la Ciudad de México. Lo enterraron allá en Iztapalapa, un día después de que murió allá en Iztapalapa en el Panteón, pero alguien exhumó su cuerpo tras enterarse por las noticias de este caso. Fue su madre quien acudió al cementerio a revisar la tumba y al ver que había sido desenterrado, le dijo al administrador del propio Panteón. Este levantó la denuncia en la Fiscalía Capitalina y mientras tanto en Puebla, la Fiscalía General del Estado informó que fue identificada la persona que depositó el cuerpo de Tadeo en el basurero del penal. Sin embargo, aún no está clara cómo ingresó y cuál fue el motivo del mismo. También ese mismo sábado se trasladó al cuerpo del pequeño Tadeo desde Puebla hasta la Ciudad de México para sepultarlo de nueva cuenta. La Fiscalía de Justicia brindó apoyo jurídico, psicológico y social a los padres y gestionaron que no les costara el servicio funerario. Mientras tanto, los policías ministeriales llevan a cabo una investigación en el Panteón de la Alcaldía de Iztapalapa para conocer qué diablos fue lo que sucedió. Y mire, familiares, amigos y compañeros de trabajo, colegas, dieron el último adiós al fotoperiodista Margarito Martínez, quien fue baleado, hay que recordar, afuera de su casa. Esto sucedió la semana pasada ahí en Tijuana. Con música norteña y sus instrumentos de trabajo, rodeado por familiares y colegas de los medios de comunicación, se despidió en Tijuana al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, quien fue asesinado de 3 balazos con un arma calibre 9 milímetros al salir de su domicilio el pasado lunes. Jesús Miguel Aguilar es el último periodista con quien tuvo contacto Margarito el día de su asesinato. Minutos antes estaban intercambiando información cuando Jesús escuchó el reporte sobre otra persona baleada en la zona donde vivía Margarito. Le dije, ahorita te marco, no escuché las calles. Conseguí las calles y en cuestión de minutos salió otra persona lesionada por arma de fuego en la colonia Sánchez Taboada, donde era él. Le marqué y ya no me contestó. Y a los minutos me marcó su esposa para decirme que le habían matado a su esposo Margarito. Y le escribí, persona baleada en la Sánchez, y resulta que era él. En el entierro, mientras bajaba el ataúd, el llanto de quienes lo van a extrañar se mezclaba con los acordes del bajo sexto. Su esposa e hija recuerdan el gran legado y ejemplo que Margarito representó para ellas. Con amor. Con amor, como el gran hombre que fue, como el que siempre estuvo allí para nosotros, para toda la familia, o sea, que nunca nos faltó nada, gracias a Dios. Un hombre muy trabajador, buen padre. El lenguaje en claves policíacas era cotidiano en la casa de los Martínez. Margarito era valiente. ¿Qué le decía cuando se iba en la madrugada, de noche a tomar fotos? ¿Qué le decía? Que ya se iba un 5 bravo. Que ya había salido un 5 bravo. Sí. Y me voy. Margarito empezaba a enseñar a su hija las artes de la fotografía. Él todo el tiempo me quiso enseñar a mover la cámara, tomar los ángulos y todo eso. Y él quería que siguiera su ejemplo. Mientras se celebraba el funeral de Margarito Martínez, la Fiscalía General del Estado informó que Ángel N. fue liberado de los cargos que se le relacionaban por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Sin embargo, aún sigue siendo para la Fiscalía especializada en delitos contra la vida elemento importante en una vertiente de las indagatorias que se realizan por el homicidio del periodista gráfico de Tijuana, Alfonso Margarito Martínez. Para Imagen, Jorge Nieto. Bueno, ya se lo comentábamos, apenas el lunes ejecutaron a Margarito Martínez, se lo estábamos contando ahora. El día de ayer en Tijuana también asesinaron a Lourdes Maldonado, quien condució un programa independiente en redes sociales, tras laborar por más de 20 años en televisión. Su cuerpo fue localizado con heridas de bala al interior de su automóvil en la colonia Santa Fe. En estos primeros 24 días del 2022 son 3 ya los periodistas asesinados en México y la impunidad aumenta. Precisamente Lourdes Maldonado acudió en marzo del 2019 a la conferencia matutina en Palacio Nacional para pedir apoyo al presidente López Obrador, ya que temía por su vida. Apenas el 19 de enero ganó un litigio laboral por despido injustificado en una de las empresas de este personaje que fue a denunciar hace 2 años en la mañanera del presidente López Obrador. Ponga atención a quién denuncia. Vengo también aquí para pedirle apoyo
ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya usted me entiende, amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. ¿Cómo están? Muy buenos días, les mando besos y abrazos. Como siempre, vamos iniciando la semana con toda la información. Son las 7:11, ya se nos pasó por 1 minuto la hora del café, por favor. Ahorita en corte comercial se para y se calienta un cafecito. ¡Qué rico! Vamos iniciando este lunes con tormentas invernales en el norte del país, con frentes fríos que no se quieren ir de territorio nacional. ¿Quién se quiere ir de México alguna vez? Nunca nadie, porque está bien bonito, pero fíjense que este sistema frontal está prácticamente instalado en el centro y en el centro y sur del Golfo de México. Por allá se mantendrán todavía vientos de los 40 a los 60 kilómetros por hora y la masa de aire frío está detrás de un sistema frontal. Usted siempre acuérdese de eso. Detrás de un sistema frontal, masa de aire frío, baja de temperaturas, condiciones de heladas, y delante del sistema viene toda la inestabilidad por lluvia, que es el aire frío que va rompiendo el aire cálido, generando lluvia y vientos. Y esto está presente en el centro del país, intensificándose en lo que este sistema se desplaza en el transcurso de la semana. Ahora, las temperaturas en la Ciudad de México, capitalinos, esa es la canción. 8 grados centígrados, máximas de 21, los cielos estarán parcialmente nublados, 23 grados martes, miércoles, y seguimos con frío para que usted no se confíe. Las mañanas siguen siendo de 8 grados, salga de casa abrigado. Ya sabe, chamarrón grande, bufanda, úselos. Máximas de 24, mínimas de 7 grados centígrados. ¿En dónde? Para mis tapatíos bellos en Guadalajara, Jalisco. Cielos parcialmente nublados el día de hoy, mañana y el miércoles, que no va a cambiar tanto las condiciones del clima. De hecho, se va a mantener cálido por la tarde. Monterrey, Nuevo León. Regios de mi corazón. Yo quiero decir que todo territorio nacional son de mi corazón, pero aquí ya hay una rima, hay que respetar las rimas. Son 11 grados centígrados, máximas de 16, nublado y con lluvia. Para el martes se mantendrán los cielos despejados, máximas de 24 y... Así es, señores, el miércoles, lo que tanto temíamos, baja de temperatura de 24 grados a 14. Ya para mitad de semana, por allá los regios van a tener la llegada de otro sistema frontal. Pronóstico de lluvia, baja de temperatura y claramente vientos de 40 kilómetros por hora. En Chihuahua, capital, 2 grados centígrados, rondando los 0 grados. Nos estamos yendo prácticamente debido a masas de aire frío y heladas matutinas, máximas de 17, 20 grados el día de mañana, pero seguimos despertando en 3 grados centígrados. Y el miércoles también 3 grados, máximas de 19, o sea, empezamos con el frío de nueva cuenta. Seguimos con los climadatos invernales. ¿Sabía que cuando nieva hace mucho menos frío? Aunque ligeramente el ambiente es más agradable cuando está nevando, esto se debe a que los copos de nieve formados por cristales de hielo atrapan vapor de agua conforme van cayendo. Ese vapor acaba convirtiéndose en hielo, pero el paso del estado gaseoso al estado sólido libera el calor. Así, cada vez que nieva se produce una significativa liberación de calor a la atmósfera. Qué rico, ¿no? Vámonos a esquiar de una vez. Bueno, que pase el COVID y luego ya nos vamos a esquiar. Paco, algo que no sabías, esto estoy bien segura, tú no tengas preocupación, yo aquí te informo. Vámonos contigo del otro lado del estudio.
Todos los días brevando de tus conocimientos que no se acaban, Samantha. Y la cuarta ola de coronavirus en México ya ha superado las cifras más altas de las primeras 3 en cuanto a contagios. Además, el número de hospitalizaciones también va en aumento. Los detalles al regresar, por supuesto, aquí en Imagen Noticias. No se vayan. Y bueno, le agradezco mucho esta mañana que esté con nosotros en el estudio de Imagen Noticias a Rodrigo Martínez Ceris, que es secretario de Seguridad Pública del Estado de México. Querido Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, gracias al auditorio que nos acompaña. Oye, la semana anterior dimos una noticia al respecto de contagios en algunos penales del Estado de México, denunciado por los parientes de los propios internos, en donde nos decían que había una gran cantidad precisamente de estos contagios. ¿Cómo es la situación? ¿Cuál es la situación? Fíjate que, y antes de contestarte específicamente, el sistema penitenciario del Estado de México es el más grande del país. Tenemos un poco más de 33,000 PPLs, personas privadas de la libertad, y una capacidad instalada menor a 15,000. Eso quiere decir que tenemos una sobrepoblación superior al 140%. No obstante eso, saturación no significa ingobernabilidad, ni tampoco un descontrol en los contagios. Nosotros tenemos un índice de contagios inferior a la media estatal y a la media nacional. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo primero fue aislar a la población vulnerable, la tenemos en espacios específicos dentro de los distintos penales, y en los penales en donde tenemos instalaciones suficientes estamos construyendo, habilitando prácticamente hospitales. En el penal de Nezabordo tenemos una capacidad de 200 camas para contagiados de COVID. Al momento estamos haciendo pruebas aleatorias y tenemos cerca de 8 contagios positivos. Y todos los demás son gripas y no son contagios por COVID. Sin embargo, no vamos a bajar la guardia porque es un tema que nos preocupa. Ahora, entendemos la preocupación de los familiares y lo que estamos haciendo es intensificar el trabajo social de nuestras áreas correspondientes en el sistema penitenciario para que entren en contacto con todos los familiares y les expliquen la situación. Y por último, las visitas las estamos espaciando, es decir, hoy por hoy ya tenemos visitas prácticamente todos los días y en espacios abiertos, de tal suerte que la concentración de las visitas sea menor y eso nos permite tener una mucho mayor concentración de los flujos que entran y salen del penal. O sea, pero 8 en una población de 133,000. De 33,000. De 33,000, perdón. O sea, es nada, ¿no? Te decía que nuestro porcentaje es muy bajo. Sin embargo, la cepa es tan contagiosa que nos obliga a mantener la guardia arriba. Y siguen, además de todo, practicándoles pruebas. Seguimos practicando pruebas y no solamente eso, sino seguimos aislando a la gente que pareciera que es contagiada, que presenta síntomas, y aunque sea simplemente una gripa, aún así estamos tratando de aislarlos, repito, en los espacios en donde podemos. Claro. Ahora, ¿cómo van las cosas en materia de seguridad pública en el Estado de México? ¿Tienes cambios de algunos municipios que te los dejaron, por ejemplo, Naucalpan, que te lo dejaron con una percepción de la inseguridad entre los 5 primeros, cosa que es algo inverosímil, de verdad? La verdad es que fue un trabajo irresponsable de la anterior administración. Yo he visto, y además me consta, he estado ahí, le han invertido muchísimo en infraestructura al Estado de México, infraestructura que tiene que ver con la seguridad, cámaras, C5, o sea, le han metido verdaderamente a ese tema. Fíjate que el cierre del año pasado fue complicado porque hubo, como dices, hubo cambio en los 125 municipios y hubo algunos municipios en donde la operatividad de la Policía Municipal y de las instancias en general decayó. Inclusive la Policía Estatal tuvo que cubrir esas ausencias. Tú citabas el caso de Naucalpan, pero es lo mismo en Toluca y en muchos otros municipios más pequeños, pero quizás estos dos son los más importantes. Y eso se vio reflejado ahora en la encuesta del INEGI, en donde en esos municipios la confianza en la autoridad en general decayó. Sin embargo, nosotros estamos intensificando el trabajo y eso nos ha permitido dar buenos resultados. A diferencia de lo que se venía haciendo años anteriores, ¿qué estamos haciendo? Nuestra policía hoy puede investigar. Entonces, a la mano de la Fiscalía, nuestros policías ya están investigando formalmente, porque desde siempre lo han hecho, y estamos investigando en 3 delitos: robo de vehículo, robo de transporte de carga y violencias de género. Y estos 3 delitos han caído debido a el esfuerzo que estamos haciendo con nuestra policía. Ahora lo que estamos haciendo es incorporando otro tipo de delitos, enfocándonos en robo de transporte público. Esa es una cosa muy importante. Yo sé que además de todo las cifras se pueden, o la percepción de la ciudadanía con los videos que hemos presentado se puede distorsionar, porque no es que sea una cifra tan grande, pero los videos son verdaderamente indignantes, ¿no? O sea, ya te la sabes. Digo, también ha tocado y los hemos pasado aquí, aunque no podemos hacer en ningún momento apología del delito, pero nos ha
ha tocado también cuando la ciudadanía responde, los dejan como Santo Cristos, pero la realidad de las cosas es que también la gente pues, está harta, ¿no? Completamente de acuerdo, en el Estado de México tenemos cerca de entre 15 y 18 millones de viajes al día. Repito, entre 15 y 18 millones de viajes al día. Y tenemos alrededor, y voy a promediar, entre 12 y 15 delitos al día. Mientras tengamos un delito estamos en falta y eso lo entendemos. Lo que hicimos primero con este sistema de videocámaras, que el efecto perverso es que se están filtrando los videos, pero eso nos permite identificar un delito que está pasando y le estamos poniendo cara a ese delito y eso nos está permitiendo desarticular bandas. ¿Qué hicimos el año pasado? El año pasado detuvimos cerca de 550 personas, de las cuales 396 estaban involucradas directamente con robo a transporte público. Y en estos primeros días llevamos 17 detenciones de alto impacto. Ahora estamos dándole vuelta a la moneda y también nos estamos enfocando para atender los lugares en donde están vendiendo los celulares robados. Uno de los principales artículos que se roban en el transporte público son los celulares, que llegan a la terminal, los venden en ciertos puntos. Ahí es donde estamos enfocando nuestras baterías, no nada más en la parte tradicional que estamos intensificando, sino en dónde está terminando el bien robado. Ahí es donde estamos trabajando. Oye, el uso de tecnología a mí me parece que también ha dado muy buenos resultados porque además también ayuda a que la ciudadanía esté involucrada. No solo la llamada al 911, a veces un botón de pánico, ¿no? A veces una cámara que tienen conectados ustedes también al C5. Pueden tener la imagen de la persona que está robando en el momento mismo que está sucediendo. Y eso creo que ha sido un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso. Tenemos cerca de 20,000 cámaras en todo el estado. Pero a la par estamos intensificando nuestro trabajo con cámaras empresariales, con asociaciones civiles, con colonos, en fin, con distintos sectores de la sociedad para que nos compartan sus imágenes y entonces podamos tener dos cosas. Uno, reacción en tiempo real para ser mucho más potente y poder llegar a los lugares donde tenemos que llegar y tener patrullajes más eficientes, pero también para poder hacer investigación una vez que se cometió un delito. Y al hacer esa investigación, al tener la imagen, podemos mandarle la señal a los delincuentes que sí o sí vamos a llegar por ellos. Y a la par tenemos cerca de 100 drones tácticos, que eso nos permiten tener persecución en caliente y llegar a donde no tenemos cámaras, y otro tipo de gadgets, los cuales estamos vinculando con el componente humano. Este círculo virtuoso nos está permitiendo hacer de cada uno de nuestros policías un elemento muchísimo más robusto y más capaz de lo que teníamos antes. Es decir, esta suma de tecnología con capacidad humana. Eso es importante también, porque creo que en la medida en que tú les des mejores condiciones de trabajo, en la medida en que además de todo ellos tengan más elementos para realizar su trabajo, se mimetizan mejor con la sociedad, hacen mejor su chamba. ¿Qué estás haciendo en ese sentido? Estamos enfocándonos para hacer de cada elemento un policía muchísimo más sólido. Y esto es a través primero de la capacitación, pero no capacitación traducida en horas de estudio, sino en protocolos. Es decir, cada uno de nuestros elementos tiene un protocolo, un ABC para saber qué hacer. Y estamos tratando de construir mayor cercanía con la ciudadanía. Ejemplo, nuestra unidad de asuntos internos hoy trae cámara en la solapa y eso permite documentar la actuación. Nuestra policía de tránsito en las próximas semanas también va a traer cámara en la solapa para documentar su actuación. Y estoy seguro que este tipo de acciones permitirá que la ciudadanía confíe cada día más en la policía, porque si algo estoy seguro es que llegamos a esta situación por la comisión u omisión de todos, incluyendo a la sociedad y a gobiernos. La única forma de salir y arreglar lo que está sucediendo y seguir construyendo es trabajando de la mano con la sociedad. Pues Rodrigo Martínez Salis, secretario de Seguridad Pública del Estado de México, agradezco que hayas venido con nosotros, que nos des estas explicaciones que creo que son muy, muy importantes para la gran cantidad de amigos que nos ven que están en el Estado de México. Muchas gracias, Paco, te agradezco mucho. Gracias, Rodrigo, te agradezco. Y vamos con la información internacional. Quique, adelante. Gracias, Paco. Oye, te cuento que el Papa Francisco confirió por primera vez a las mujeres los ministerios católico y romanos laicos de lectora y catequista, funciones que anteriormente muchas habían desempeñado sin un reconocimiento institucional. Lo hizo durante una misa en la Basílica de San Pedro. Los lectores leen las escrituras, los acólitos sirven en la misa y las catequistas enseñan la fe a niños y adultos conversos. En la iglesia existe la tentación de la rigidez, que es una perversión. Se cree que para encontrar a Dios es necesario volverse cada vez más rígidos, con más reglas, más estrictos y claros. Pero no es así. Cuando vemos propuestas rígidas, inmediatamente debemos pensar que es un ídolo, y no Dios. Nuestro Dios no es así. Por otra parte, el Papa dijo que seguía con preocupación ante las crecientes tensiones en Ucrania.
El Papa Francisco dice estar preocupado por las tensiones en Ucrania. El pontífice advirtió ayer que la situación amenaza la seguridad en Europa y convocó a una jornada de oración por la paz para la próxima semana tras su rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Hago un sentido llamado a todas las personas de buena voluntad para que eleven sus oraciones a Dios omnipotente, a fin de que cualquier acción e iniciativa política esté al servicio de la fraternidad humana y no de los intereses partidistas. Las tensiones entre Rusia y Occidente han ido en aumento desde que Moscú concentrara decenas de miles de tropas en la frontera ucraniana. Estados Unidos y sus aliados europeos acusan a Rusia de querer invadir a su vecino. El Kremlin, en tanto, niega cualquier intención bélica, pero exige que la alianza militar de la OTAN deje de expandirse hacia el este y en particular a Ucrania. Imagen. Y es que mire, la presión está subiendo. Reino Unido afirmó que el fin de semana tener información fidedigna sobre maniobras de Rusia para instalar un dirigente prorruso en Kiev en momentos en que crecen los temores de que Moscú lance una invasión a Ucrania. Rusia rechazó la versión que acusó a Londres de propagar desinformación. Por su parte, Estados Unidos ya envió tropas y armamento a Ucrania ante las movilizaciones rusas en su frontera y también le pidió a las familias de los diplomáticos y a algunos estadounidenses que vivan en Ucrania que salgan porque las cosas se podrían complicar. Y además Ucrania está ya poniendo más énfasis sobre todo en la sección de una de las secciones de ay, se me fue la ¿cuál es qué memoria tengo en el COVID? La famosa planta donde tronó la explosión. Chernobyl. Perdone usted. Ucrania pidió a las tropas que cubren Chernobyl porque Chernobyl es una de las zonas que al no estar vigilada, por ahí pueden entrar los rusos. Ay, ¿qué le digo del COVID? Te entiendo, amigo, te siento. Todos los que tuvimos COVID estamos pasando por eso. Pero bueno, justamente el día de ayer que Estados Unidos dio la orden para que sus diplomáticos abandonen Ucrania y también la población estadounidense que está habitando por allá salga de ese país, pues causó furor, causó miedos y el hashtag del día de hoy, que es Ucrania. Empezaron a platicar de qué es lo que estaba pasando, pero bueno, platícanos un poquito tú, Paco, ¿cuál es el origen de este conflicto que se está dando en Ucrania con Rusia, con Estados Unidos, pues, etcétera? Pues dinero, petróleo, importancia, gas, importancia geopolítica, esa es la realidad de las cosas. O sea, no hay ningún país que tengan intenciones otro de invadirlo si el país está jorobado. Pues no hay ninguna importancia. Si no tiene una importancia política, por ejemplo, en el sentido de que es una frontera importante para algún país, si no tiene dinero, si no tiene minas, si no tiene gas, si no tiene petróleo, no importa. No, y tendrá algo también que ver con el tema fascista que decían que supuestamente la población rusa que habita en Ucrania está siendo atacada, ha habido conflictos desde muchos años atrás. ¿Tendrá también algo que ver esto o solamente son intereses políticos de Estados Unidos? Mira, a mí me tocó leer un mensaje que una persona que vive precisamente ahí en Ucrania, joven, le mandó a mi hija en donde le decía que todos estos ataques estaban orquestados por personas que querían desestabilizar y que no habían matado a ningún joven y los habían reprimido. Entonces también es muy complicado el enterarse de qué es lo que está pasando en la realidad en un país que está tan lejano. Claro. ¿No? O sea, eso es una realidad, porque te tienes que ir a lo que dicen los medios de comunicación, que muchas veces están también plegados a los intereses particulares de un país, ¿no? Puede pasar, pero bueno, ayer te digo, fue la tendencia en redes sociales y muchas personas se manifestaron acerca de este tema. Te invito a leer el primer tuit. Del Papa Tocayo: sigo con preocupación el aumento de las tensiones que amenazan con infligir un nuevo golpe a la paz en Ucrania y cuestionan la seguridad en el continente europeo. Por esto propongo que el próximo miércoles 26 de enero sea una jornada de oración por la paz. Pues ahí está, quienes tengan fe y quieran unirse a esto, pues ahí lo dice el Papa Juan Pablo. Esteban Arce, nuestro compañero, dice: a Biden y al Partido Demócrata les surge una guerra para salvar su desastrosa caída en niveles de aprobación, salud, economía, intención al voto, etcétera. El pretexto hoy se llama Ucrania. Pues también podría ser una teoría, ¿no? Estados Unidos siempre ha metido su nariz en donde no lo llaman por cuestiones políticas internas. A Bush le quedó muy bien lo del asunto de Irak, ¿no? A veces suele suceder.
Muy bien, te invito. Alfonso Fernández, el verdadero problema en el conflicto de Ucrania es que Putin todo lo que hace es por el interés de su país, sin pensar en la solidaridad fraternal, ni el feminismo, ni el ecologismo, ni la igualdad, ni en lo transversal, ni por supuesto en el no a la guerra. También Putin es un hombre muy con mucho apetito, hambriento. Medio maquiavélico a veces también. Sí. Hay un libro muy bueno que se llama Putin, el nuevo zar, que se lo recomiendo mucho, de cómo él empieza en San Petersburgo. Híjole, está muy bueno, cómo sus orígenes son de la KGB, todo lo que tiene que ver con el presidente de la región en ese momento, no era el presidente ruso, sino de la región. Muy interesante, se lo recomiendo mucho. Recomendación del día de hoy. No agresiva, dice: Ucrania recibe más de 80 toneladas de armas de Estados Unidos. No les importa la paz o negocios. Si les importase la paz, se irían a Palestina a salvar vidas. También, o lo que te digo, ¿no? También seguirían lo que firmaron supuestamente en el Tratado de Minsk, que pues no, ahí están las armas. Se supone que mandaron 80 toneladas de armas desde Estados Unidos a Ucrania para que se defendieran. Pues sí. Pues ojalá que no queremos guerras en el mundo. Yo no sé si tú te acuerdas cuando estabas más chiquita y había todavía el temor nuclear, que todo el mundo de verdad No, pues a ver, si no me acuerdo ni de lo que hice ayer, Paco. Si no ¿Tú te crees acuerdas ni de que Chernobyl? me va a acordar de que yo no había nacido? Hubo una época en este mundo en donde todo el mundo creía que podía acabar el mundo por una guerra nuclear. Y de verdad, todavía lo podemos creer. Y todavía cuando estabas niño, o sea, te decías, oye, y hoy no se va a acabar. Y veías lo que decía en su momento Reagan, ¿no? Veías lo que decía, ¿quién estaba? Nikita Khrushchev, quizá estaba ya en la Unión Soviética. Es un poco de historia, tampoco no tienes que nacer, puedes leerlo en cualquier libro. Pero no importa, como si yo hubiera estado, yo estaba bailando RBD. Vámonos. Cristal, contigo. Soy En otros países llaman por la sexta ola de COVID-19. Aquí vamos en la cuarta de casos de coronavirus, de contagios, y ya hemos superado las cifras más altas de las 3 primeras olas en cuanto a contagios. Y por otra parte, el número de hospitalizaciones también van en aumento. Desde inicios de este 2022, autoridades de salud informaron que México entró a la cuarta ola de coronavirus. Impulsada por la variante Omicron más contagiosa, ha roto récords de infecciones desde el inicio de la pandemia. El pasado 19 de enero, nuestro país registró 60.552 contagios en solo 24 horas, la cifra más alta. El pico mayor de la tercera ola ocurrió el 18 de agosto de 2021, cuando autoridades reportaron 28.953 casos en un día. Durante la segunda ola, el número mayor de infecciones fue de 22.339. Mientras que en la primera hubo 9.866. En cuanto a muertes, la mayor cifra de la cuarta ola fue de 643, también el 19 de enero. Durante la tercera, el récord de fallecimientos ocurrió el 25 de agosto de 2021 con 986. En la segunda fue de 990 el 9 de febrero y en la primera de 608 en 2020. Actualmente, la ocupación hospitalaria en el país se sitúa en 41%, mientras que el uso de camas con ventilador se ubica en 25%. Durante la tercera ola llegó hasta un 54%, mientras que en camas de terapia intensiva al 47%. En la segunda se ubicó del 78 al 87% y en la primera entre el 50 y 70%. El reciente aumento de contagios se le atribuye a las reuniones decembrinas, ya que a diferencia de otros países, México pasó unas fiestas navideñas sin restricciones por la pandemia. Para Imagen, Alejandro Pérez Aguilar. Y ante este panorama, ¿se hizo lo correcto al regresar a clases desde las primeras semanas de enero? La respuesta exacta solo el tiempo la dirá. Por lo pronto, la cuarta ola sigue y los contagios por Omicron nos han hecho romper récords en México que no habíamos visto en toda la pandemia. Y si bien los fallecidos no están en los niveles que tuvimos durante la primera ola, la realidad es que se siguen muriendo mexicanos y nos falta todavía en la vacunación. La Organización Mundial de la Salud señala que Omicron es un virus 50 veces distinto a Delta, principalmente en la proteína de espiga
fatiga y en el dominio de unión del receptor, lo que le permite adherirse mejor a nuestras células, dificultando a los anticuerpos y a las vacunas el poder detectar a la variante. Sin embargo, hasta el momento se ha comprobado que ataca principalmente el tracto superior respiratorio, haciéndola menos letal. Tim Spector, epidemiólogo del King's College de Londres, señala que en sus investigaciones esta es la razón de que en la mayoría de los casos el Omicron solo causará secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga, estornudos y dolor de garganta. Ante este panorama, ¿debimos volver a clases? Una decisión complicada, tomando en cuenta que estamos hablando en muchos casos de la salud de niñas y niños en un país donde los menores de 15 años no están vacunados, en donde el tercer refuerzo de la vacuna de maestros fue puesta la segunda semana posterior al regreso a clases y que en México seguimos teniendo rezagos económicos que dificultan que los alumnos o sus escuelas puedan contar con las medidas sanitarias para afrontar la situación. ¿Estamos como para seguir perdiendo clases? Por supuesto que no. La pandemia en países como el nuestro ha dejado rezagos educativos que llevarán años recuperar. No hay un censo que indique la deserción escolar en niños y niñas durante estos 2 años. Los estados de la República no han llegado a un acuerdo y un consenso junto con la SEP para homologar el regreso a las aulas, lo que llevó a 11 entidades a retrasar las clases el 3 de enero y a otras más a irse en línea o híbridas conforme pasó el tiempo. En otros sectores, muchos alumnos universitarios protestaron por el regreso obligatorio a clases presenciales en las mismas redes donde días antes presumían sus fiestas y vacaciones. Una señal de que también el alumnado debe empezar a cambiar y dejar de perder el tiempo, pues está demostrado que solo con ciencia y conocimiento vamos a salir algún día de esta pandemia que ha sido el mejor espejo de nuestra realidad. Y mientras eso pasa, apostemos a la educación, hagamos que nuestros alumnos se enamoren del saber, que sepan que las reglas sanitarias son las que deben de seguir y se esmeren en cuidarse, pero sobre todo en cuidar a los demás. Sobre si es mejor la educación presencial o a distancia, de eso vamos a hablar durante la semana. Paco, todo un tema súper complicado, el de si entramos o no a clases en un país en donde si ya teníamos un rezago educativo, la pandemia vino a darnos todavía más. Sí, ha sido verdad. Hay que hablar de las cifras. Casi 6 millones de alumnos no regresaron de las vacaciones de diciembre al día de hoy. Es una cifra muy importante. También, y lo hemos dicho muchas veces, tú lo estabas mencionando, las habilidades sociales que tienen los niños al respecto, las habilidades también que se pueden adquirir en las escuelas, que son muy distintas a las que puedes tener en casa. También el miedo, ¿no?, a volver otra vez a salir a la vida normal. Y también creo que lo que no se ha tomado muy en cuenta son las reacciones y los síntomas y con la evolución que pueda tener esta variante en los niños de esas edades. Entonces está complicado. Y el tema económico, ¿no? Muchos papás los ves ahí haciendo malabares entre que uno le prestan el iPad, la computadora, el teléfono, en el mejor de los casos que tengan las herramientas para ello. Y si no, pues se las ingenian para incluso irse a robar el Wi-Fi del vecino y así tomar clases. Pero es que además de todo, también el asunto económico tiene que ver con que si el niño no va a la escuela, entonces la mamá no tiene tiempo de hacer sus actividades económicamente remuneradas. Sí, es otra de las cosas, o a veces el papá, ¿no?, cuando estamos hablando de una familia que tiene diferentes circunstancias. O que no quieres mandar a tus hijos, pero los tienes que mandar porque quien dice, como bien dices, hay que salir a buscar chamba y pues ¿qué le vamos a hacer? Así es. Gracias, mi Quique. Así amanece con Marlene Stahl. Con 41 minutos, gracias por continuar con nosotros a través de redes sociales. Lo invitamos a que nos envíe sus fotografías. Pero antes vamos a ver cómo amanecemos el día de hoy en el Zócalo de la Ciudad de México. Miren nada más, qué bonito. Ahí estamos viendo ya cómo está saliendo el sol aquí en el centro de la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución. Se ve bellísimo, uno de los lugares pues favoritos del país para hacer eventos masivos. ¿Qué tal? Ahí lo tiene. Gracias a mis tuiteros madrugadores que nos comparten sus fotografías todos los días a través de Twitter. Lupis RS nos manda esta fotografía y dice: así amanece desde el bello puerto de Acapulco, Guerrero. Y vaya que es bello Acapulco, dice. Saludos, muchísimas gracias, Lupis, por esta fotografía. Y qué rico, qué envidia. Tú no estás sufriendo de estos fríos que sufrimos aquí en la capital. Besos, besos, Acapulco. Tenemos otra imagen. En esta ocasión, Zero Vicious nos manda esta imagen y dice: así amanece en Sonoita, Sonora. Ahí lo tiene, muy bonito, arriba el norte. Vean nada más, qué maravillosa fotografía, muy artística, por cierto. Muchísimas gracias, Zero Vicious, y los invito a través de su Twitter, suben una foto, nos etiquetan @imagen_sea, #amanece, y nos dicen dónde tomaron esa foto. Voy contigo, Paco.
Muchas gracias, Marlene. Y mire, ahora solicitamos su apoyo. Se requiere sangre O negativo, A negativo también, para la señora Jessica Eugenia Atilano Alcocer. Su cesárea se complicó por omisiones del personal del Hospital Regional 1, conocido como T1 de Mérida, Yucatán, que hasta que convulsionó gravemente. Pero si usted puede ayudar, por favor, aquí le dejamos el teléfono en pantalla, 55 16 78 22 72. Le contesta Juan Carlos Lezama Blando, quien le brindará toda la información necesaria. Sangre es un tipo, además de todo, complicado, O negativo, A negativo para Jessica Eugenia Alcocer. El contacto lo tiene en pantalla, 55 16 78 22 22 con Juan Carlos Lezama. Como siempre, con el mejor auditorio del mundo, ayúdenos a ayudar. Este fin de semana se instaló en Paseo de las Heroínas sobre Reforma, aquí en la Ciudad de México, 4 esculturas de célebres mujeres que abrieron camino, paso firme y dejaron huella. Al regresar vamos a ir a la zona para ver de qué se trata. No se vaya, ya volvemos. Y bueno, precisamente ahí en el Paseo de las Heroínas está mi compañero Atalo Mata, donde fueron inauguradas algunas estatuas de mujeres que cambiaron la vida de nuestro país. Adelante, Atalo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Pues sí, es un conjunto de mujeres, personalidades que a lo largo de la historia de nuestro país y de diferentes generaciones, pues le han dado vida y también han dado la cara y han dado el corazón por una historia mucho mejor para México. Déjame comentarte que aquí a lo largo del Paseo de la Reforma está ya desde hace unos meses inaugurado el Paseo de las Heroínas. Son estas mujeres, las esculturas que se han colocado aquí en Paseo de la Reforma. Y vamos a platicar en este momento con Jorge Muciño. Él es justamente director de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Atalo. ¿Cómo están? Buenos días a todas y a todos. ¿Qué representan estas esculturas con sus basamentos aquí sobre Paseo de la Reforma? Estamos viendo, por cierto, y si nos puedes también comenzar a platicar un poco acerca de la esposa de Francisco I. Madero que tenemos aquí atrás. Claro que sí, es un homenaje a las mujeres que han transformado y que han aportado a la historia de nuestro país. Es una iniciativa de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, para hacer memoria en esta ciudad del trabajo, las aportaciones y la importancia histórica que tienen muchas mujeres, muchas mexicanas que durante muchos años han aportado en distintos ámbitos. Como bien decía, son personajes de distintas épocas y de distintas trayectorias profesionales y de lucha social. Entonces, porque siempre escuchamos de los hombres, de los héroes, que por ejemplo en este caso Francisco I. Madero, ¿por qué en algún momento la historia o quién, historiadores, escritores, quién se olvida de las mujeres que son parte fundamental? Incluso, pues yo creo que desde la época primitiva y hasta ahora la mujer es importantísima y a veces no valorada. Por supuesto, mira, el Paseo de la Reforma recibió sus primeras esculturas a finales del siglo XIX, en 1887. Y por supuesto las esculturas que tenemos de esa época son hombres. Es poco más de 100 años después que hay una iniciativa como la del gobierno de la Ciudad de México actualmente para que se coloquen figuras femeninas reconociendo estas trayectorias importantes. En el caso de Sara Pérez Romero, que es el lugar en donde estábamos hace un momento, fue una activista y fue una luchadora social que apoyó la causa maderista en efecto. Ella, como primera dama, arengaba a las tropas, estaba al lado del presidente, no solamente como una figura de compañía, sino como alguien que aportaba al movimiento y que luchó hasta el último momento por el movimiento y que sufrió mucho precisamente después del asesinato de su esposo. Entonces, ella como una figura de lucha, con esa fortaleza que representa también la dignidad de las mujeres, es importante reconocerse. El mismo caso de Carmen Cerdán, que estamos... Es aquí a la que tenemos aquí, ¿verdad? Saúl García nos muestra, ya llegamos a otra escultura, Carmen Cerdán, de los hermanos Cerdán, y pues revolucionarios, y que pocas veces la voltearon a ver a ella también incluso aquí pudo... es una representación de que también le entró a la lucha, ¿no? Completamente, y como bien dices, la figura misma nos dice la importancia y el valor que tuvo de enfrentar a las fuerzas porfiristas durante
esta intervención policíaca y militar que tuvieron en su casa los hermanos Cerdán. Carmen es una de las personas que toma las armas y sale en defensa de su hogar, de su causa, y se convierte en una heroína de la Revolución Mexicana precursora, porque ellos sufren este ataque o esta invasión de fuerzas porfiristas 2 días antes del levantamiento oficial de la Revolución Mexicana. Y bueno, ella es encarcelada y posteriormente se mantiene en la lucha por la libertad y la justicia en este país. Finalmente, tenemos entonces aquí algunos personajes. ¿Qué otros hay de los que nos faltan? Porque son 14. 4 fueron, Paco, el sábado, fueron develados. Pero hay otros personajes del otro lado, pasando, digamos, ahí la Diana Cazadora. Es correcto. Pasando la Diana Cazadora tenemos más heroínas. En este tramo también está Juana Belén Gutiérrez, periodista mexicana importantísima. Matilde Montoya, la primer médico mexicana que se logra titular a finales del siglo XIX y una figura importantísima en la historia de la medicina y de la lucha feminista en nuestro país. Pasando la fuente de la Diana Cazadora tenemos figuras como a doña Josefa Ortiz de Domínguez, a Gertrudis Bocanegra, en fin, a varias mujeres que han dado la vida y que han aportado a nuestro país. Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, también como escritora. En fin, son más de 14 personajes femeninos que han aportado a nuestra historia. Muy bien, felicidades por rescatar esta memoria. Jorge Munciño, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Invitamos a todas y a todos los ciudadanos a que nos visiten en Paseo de la Reforma, a que conozcan nuestra historia, a que se acerquen, a que visiten también nuestros museos, a que disfruten de la vida cultural y que puedan reconocerse en el patrimonio de esta ciudad. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí está la invitación al turismo, a la gente que vive aquí, incluso aquí mismo en la Ciudad de México y que a veces no se da cuenta, nada más circulamos por el estrés, por andar rápido, ir al trabajo, a la escuela. Hay que detenerse, aunque sea un fin de semana, para observar estas esculturas, que qué bueno que las mujeres están posicionándose y empoderándose nuevamente en la sociedad, Paco. Atalo, muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, hasta luego. Y Marlene Stahl tiene un invitado muy, muy especial. Sí, Paco, tengo un invitadazo. Bueno, millones y millones de seguidores. Marco es un influencer, actor, cantante, comediante, director, etcétera, etcétera, etcétera. Viene desde Venezuela y desde Miami y nos va a platicar justamente de lo que generas en redes sociales, que es una locura. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Nosotros felices de tenerte aquí, de que nos cuentes. A ver, señores, las redes sociales son una realidad. Todo mundo consumimos redes sociales y qué mejor que consumir un contenido que nos haga sonreír, que nos haga una sonrisa. Cuéntanos, ¿qué haces tú en redes sociales? Sí, yo creo que comedia, obviamente. Yo creo que hoy en día estamos cargados de tantas cosas que es necesario sonreír. Claro. ¿No? Al final eso llena el alma de tantas cosas maravillosas y los que hacemos entretenimiento dentro de las redes sociales tenemos una gran responsabilidad y es hacer que la gente después de un día tan pesado sonría. Entonces yo creo que tengo un trabajo maravilloso. La verdad es que sí, y bueno, también una trayectoria increíble. Ahora también sé que las redes sociales no nada más nos entretienen o nos desconectan un poquito de a veces de esta realidad que es tan difícil. También nos sirve para generar ahí un dinerito, ¿no? Sí, claro. Hoy en día yo considero, ¿no?, que la mayoría de las marcas deberían estar en redes sociales. Las redes sociales alimentan muchísimo los productos, las marcas personales. Si tú tienes una marca, tienes un negocio o tu mismo talento, lo quieres exponenciar en las redes sociales, obviamente eso te va a traer un recurso monetario con el tiempo, ¿correcto? Si lo sabes hacer de buena manera. Sé que vas a tener por ahí un curso que es importante que quienes nos gustan las redes sociales o las marcas que se quieren anunciar en redes sociales, pues conozcan esto contigo. Sí, tenemos un curso que se llama Cómo hacer dinero en redes en este 2022. Lo que nosotros planteamos es que la gente entienda un poco más su marca para que vea cómo la puede llevar en mensajes masivos a las redes sociales. Obviamente cuando tú estás en redes sociales y tienes un contenido masivo, eso siempre tiene una traducción monetaria, ¿no? Eso siempre te va a traer un recurso monetario a tu marca, aparte del reconocimiento y que la conozca. Entonces estamos ahorita tratando de utilizar, tenemos ya 8 años en redes sociales haciendo contenido viral, haciendo contenido masivo y queremos explicarle a las marcas y a las personas que tienen destreza o talento cómo lo pueden tener también, cómo pueden llegar a eso. Aparte, bueno, tú no nada más haces contenido en YouTube, que digamos que es como el más consumido en este tema, pero tienes más canales o más formas de pasar tu información. ¿Dónde te encontramos? Bueno, en cualquier red social que te guste, solamente pones Marco, el Marco es con K y me encuentras desde TikTok, Instagram y YouTube.
también tienes un podcast. Sí, Estamos tenemos viendo un allá podcast atrás. maravilloso que ha tenido invitados increíbles, donde tratamos de llevar la comedia al podcast, ¿no? De hacer una conversación a través de la comedia, ¿no? Donde esto no es un podcast a lo que estamos acostumbrados, no lleva polémica, no está encerrado en eso, sino en ver al artista sonreír y jugar un poco a la comedia dentro de un podcast. Ay, pues qué maravilla, ya lo saben, sigan a Marco y nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, estaremos al pendiente de lo que publiques y por supuesto también de este curso. No, gracias a ti y gracias a todas las personas que están viendo esto, Dios me los bendiga. Venga, vamos contigo, Paco, más información. Gracias, Marlene. En la conferencia del día de hoy, el presidente López Obrador agradeció a quienes se interesaron por su estado de salud, del que fue reportado bien por sus médicos. Sobre el testamento político, dijo que es un texto que escribió para los mexicanos y que será dado a conocer cuando deje de existir. Y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y no somos ajenos a una responsabilidad pública de primer orden. Estamos representando a un país, a todos. Entonces no debe de extrañar. Desde luego esto aplica hasta que yo esté en el desempeño de mi función como presidente de la República y también en general este testamento pues va a conocerse cuando yo deje de existir. Si usted escuchara lo que estaba platicando, o sea, cállese los ojos, tía, No, tía que Margarita. tiene, gacha. Que tenga una gran semana, nos vemos aquí mañana y por supuesto, darle duro y con todo. Gracias a Dios. ¿Cómo? ¡Ah, caray! Dile, Duro, duro, con todo. dile, ¡ah, caray! Dale, dale.